Bon dia, estic el 23º vídeo de Pues de Viejo youtuber y vamos a tratar en él el estándar que reza: describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como sus causas. Bien, esas transformaciones económicas se van dando pues de forma paralela a lo que es el desarrollo económico del país, lógicamente. Como es de suponer, los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, pues la sociedad española es una sociedad absolutamente destrozada, con unas fracturas sociales e ideológicas tremendas, en el que, en medio de una pobreza generalizada, lo que vemos es una atmósfera total de represión durísima, de miedo y de delación, lo cual genera también pues, un deterioro, como podéis suponer, bastante evidente de la convivencia social. Hay que tener en cuenta que, aparte de la gente que era detenida por los supuestos delitos políticos, había una figura, por ejemplo, como una forma de exacción económica, que era una cosa llamada las multas por desafección al régimen, que era simplemente, a lo mejor el no ir a misa, que servía para que alguien te denunciara, o simplemente el saber que, por ser familiar de algún represaliado, pues no te gustaba el régimen y por eso directamente te ponían una multa que, pues por ejemplo, de 1.000 pesetas o de 2.000 pesetas, que de aquella era una cantidad enorme y que mucha gente no podía pagar, ¿no? Bien, entonces esta atmósfera de miedo y tremenda, mezclada con un mercado negro tremendo para intentar paliar la escasez de alimentos que hay, pues lo que supone es básicamente un retroceso en la sociedad española, pues prácticamente de 2 décadas, a todos los niveles, tanto económico, pero también, digamos, de costumbres y de mentalidad. Una vez aniquilado el bando republicano en la Guerra Civil, pues eso supone también un cambio total de las costumbres sociales y del discurso oficial, que pasa a ser pues una mezcla tremenda, aparte del fascismo inicial, pero que básicamente se basa en 3 valores fundamentales que se inculcan a la población, que es un catolicismo en su versión más integrista, un machismo feroz, del cual evidentemente van a ser víctimas fundamentales, aunque no únicas, las mujeres, circunscritas básicamente a, como decía Hitler, ¿no? La iglesia, la cocina y los niños. Y luego un autoritarismo feroz, la idea de una jerarquía que el país se organiza de arriba a abajo y empieza por el caudillo y acaba, como quien dice, por el último mono. La subordinación de los obreros al patrono, la subordinación de la mujer y los hijos al marido, al padre de familia, y la subordinación del país entero a la figura del mando único. Esa cultura autoritaria, profundamente reaccionaria y antidemocrática, pues va a pesar, porque va a ser además la base de la educación que reciban varias generaciones de españoles durante todo el periodo que dura la dictadura. En cuanto a otra serie de cambios sociales que vemos en los primeros años del régimen, pues hay un brevísimo retorno al campo durante la primerísima posguerra, por razones evidentes, porque en el campo había más alimentos que en la ciudad, pero luego, rápidamente se para y se vuelve, pero de forma mucho más lenta, a ese lento éxodo rural del campo hacia la ciudad para intentar buscarse la vida en las grandes aglomeraciones urbanas. Pero esto no se va a empezar a notar de forma significativa y hasta los años 60. Como vimos también en el vídeo anterior, a partir del año 59 se dispara la migración. Esto va a tener también una serie de consecuencias sociales notables, porque los emigrantes, muchos se quedaban en el país de acogida, pero otros volvían después de un periodo de años y volvían, digamos, con una serie de, traían con ellos una serie de cambios sociales y de mentalidad como resultado de lo que habían visto en esos países en los que habían estado, países acostumbrados a una liberalización de costumbres mucho mayor, países con regímenes representativos, países en los que existía, por ejemplo, libertad de prensa, o libertad de opinión, o libertad sindical, y que eso choca con esa España que sigue anclada pues en la posguerra, ¿no? En los años 60, coincidiendo con el desarrollismo, es cuando se experimenta el gran desarrollo de la sociedad urbana. Se da también un proceso, básicamente el desarrollo del sector industrial y del sector servicios, pues implica también un cambio bastante notable en las costumbres colectivas. También España cedía por primera vez a unas pautas de consumo, semejantes a las de los países de Europa Occidental.
Eso implica cambios tremendos, por ejemplo, en los hogares. En los hogares de la clase trabajadora, por primera vez empezaba a ver pues, electrodomésticos, algo tan simple como para nosotros ahora, ¿no? Como puede ser una nevera, un aparato de radio, incluso más adelante, muy a finales de los 60 y principios de los 70, la televisión y el automóvil. Y seguramente vosotros tenéis en vuestros álbumes familiares alguna imagen, alguna fotografía donde vuestros abuelos o alguien de la generación de vuestros abuelos posa orgulloso al lado de una motocicleta en los principios de los años 60 y luego ya años después otro pariente vuestro aparece posando orgulloso al lado de un automóvil, ¿no? De un pequeño utilitario, pues podía ser un Seat o un Renault, un 850, un Seat 600, que marcaron en ese sentido una época y que era también un símbolo de ese desarrollo económico que por fin estaba experimentando la dictadura después de 20 años de penurias bastante notables. Mejora la alimentación de forma bastante notable. Posiblemente sea, a principios de los 70 posiblemente es el momento en el que la población española estuvo mejor alimentada, porque había suficiencia calórica, digamos, pero al mismo tiempo no había saturación de productos químicos, ni de azúcares, ni de grasas saturadas, bueno, y por no decir de la propia calidad de los alimentos. Hay también un cambio cultural bastante notable, porque si en las primeras décadas de la dictadura, bueno, había una cultura oficial claramente basada pues, en una cultura épica, muy basada en el recuerdo de la victoria en la guerra civil y en un nacionalismo español feroz que se transmite a través de una serie de productos culturales de tipo cinematográfico, pues, novelesco, etcétera, que lo que se hacen es glosar las glorias imperiales, vamos a decir así, pero que en los años 60 la cultura oficial más bien deriva hacia una suerte de escapismo para dar salida también a esos sectores de la población políticamente conformistas con el régimen y más o menos satisfechos de su situación económica y que básicamente lo que quieren es productos de entretenimiento, no tanto doctrinamiento ideológico. Y por lo tanto, pues lo que tenemos es mucha cultura de kiosco, y no lo digo tampoco en sentido despectivo, pero por ejemplo prolifera pues la novela rosa, proliferan las novelas del oeste, de estas pequeñinas por entregas, es la época dorada del cómic, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, el cine español pues también experimenta esos cambios y se va haciendo eco de esos cambios sociales. Por ejemplo, pues el cine pasa del cine épico de carácter claramente filofascista pues a un cine totalmente escapista en el que abunda, por ejemplo, la comedia y ya muy a finales de la década y principios de los 70 lo que luego va a ser conocido popularmente como la españolada. Mm, Al mismo tiempo que tenemos esa cultura oficial, tenemos una cultura de oposición, una oposición un tanto discreta en los primeros años, me refiero a nivel cultural, no político, si ya lo hablaremos con más detalle. Por un lado, por parte de escritores que no eran afines al régimen, pero que tampoco habían huido después de la guerra, algunos incluso que habían huido pero que después se retornaron, como es el caso de Ortega y Gasset. Eh, pero que son los años 60 también se empieza a traducir, bueno, pues en una serie de productos culturales, pues un tanto distintos, digamos, de los oficiales, aunque a lo mejor no necesariamente disidentes o abiertamente disidentes. Eso se nota mucho, por ejemplo, en el ámbito cinematográfico y en el ámbito de la novela. Y luego más adelante sí se desarrolla una clara cultura opositora que se va a traducir, por ejemplo, mucho en el teatro o incluso en la música. Al mismo tiempo hay que decir que a partir de los años 60 se vive un cierto reverdecer de las culturas, vamos a decir así, de los territorios periféricos, o de los diferentes países de España, después de una época de represión muy dura en la que directamente estaba prohibido el uso público de toda lengua que no fuera el castellano. Eso, de alguna forma, en los años 60 se va aflojando bastante, reaparecen las publicaciones en lenguas españolas no castellana, y se traduce, por ejemplo, en el caso de la creación en 1961 en Cataluña de una organización para el fomento de la lengua y cultura catalanas que se llama Òmnium Cultural, hoy en día un poco famosa bueno, por su participación en el procés, pero que en esa época tiene un carácter bueno, fundamentalmente de movilización cultural de los sectores catalanistas que por otro lado políticamente claro tampoco pueden actuar abiertamente.
Eso en Asturias también se va a traducir en bueno, pues muy a finales de los 60 se empieza a notar una visión más moderna de lo que sería la lengua asturiana, un cultivo literario también desde una perspectiva más moderna que la puramente diglósica, y se va a traducir, por ejemplo, en el año 74 en la fundación de una organización fundamental para entender el resurgimiento lingüístico, que es Conciliable. Y ya para rematar, hay que decir que lo que es transversal en la cultura española de toda la dictadura es la presencia omnipresente de la Iglesia, de una Iglesia militante, una Iglesia tridentina, una Iglesia preconciliar, pero con una Iglesia que también empieza a cambiar con los años 60, con el Concilio Vaticano II, y que también se ve influenciada, y eso se va a notar también en el propio clero, sobre todo en los estratos más bajos del clero español. Y eso también se traduce en un cambio de costumbres a todos los efectos. Por ejemplo, a finales de los 60 empieza a generalizarse, o por lo menos a ser mucho más común el uso de anticonceptivos, cosa que unos pocos años era algo absolutamente impensable. Incluso cambios en la forma de vestir o en la forma de comportarse, que indican también que España, aunque estuviera aislada de Europa, no le quedaba otro remedio que europeizarse, porque era la propia lógica interna del mercado capitalista cada vez más globalizado. Hasta aquí y que vos preste.